entonces. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este segundo encuentro de este seminario que hemos titulado En los últimos 90 años, Seminario Popular de Historia Económica Argentina, y que organizamos con el taller de historia que funciona en el sitio de memoria del ex Olimpo. Normalmente les cuento que cuando nosotras hacíamos los talleres de manera presencial, en algún momento de los cursos, de los talleres o seminarios que hicimos, hacíamos alguna visita, una visita guiada al sitio y inclusive entrando en el espacio que funcionó como centro clandestino de detención. En este momento, por supuesto que no lo podemos hacer, sin embargo, estamos pensando algunas opciones para que podamos hacer algún tipo de, tal vez, recorrido virtual. Así que sobre eso les vamos a ir contando un poquito más adelante. También queremos contarles que con el taller de historia y por supuesto con el sitio Ex Olimpo formamos parte de una campaña que existe desde el año pasado para conseguir que, de acuerdo con la ley de comunas vigente desde el 2005, podamos elegir en las próximas elecciones el nombre de nuestra Comuna 10 y que ese nombre sea Comuna de la Memoria. Hay ciertos hitos y procesos históricos en nuestra comuna que sustentan esta propuesta, como, bueno, por supuesto, la existencia de los centros clandestinos Orleti y Olimpo, y el más o menos recientemente identificado en la calle Bacacay, así como la masacre en la calle Corro, la iglesia San Francisco Solano, donde asesinaron al padre Mujica, la plazoleta que recuerda a las monjas francesas Alice Dumont y Leonie Duquet, el corralón de Floresta, que recientemente mencionaban ahí. Bueno, todos estos hitos que tienen que ver con la memoria y por la lucha de mantener esa memoria y por la búsqueda de la verdad y la justicia, y también sumamos la multitudinaria marcha que desde muchos años se realiza cada 24 de marzo recorriendo estos hitos en nuestra comuna. Así que bueno, por eso es que formamos parte de esa campaña y los invitamos a todos ustedes también a sumarse. Les quiero recordar nuestros canales de comunicación. Nosotros tenemos un canal en YouTube y también un blog donde cada uno de estos encuentros van a quedar grabados, ¿sí? Así que van a poder volver a ellos o compartirlos con otras personas a los que les interese. En el blog también van a encontrar, además de la grabación, materiales para seguir profundizando los temas de cada uno de estos encuentros. Los invitamos a visitarlo. Y desde hace relativamente poco, este año inauguramos nuestro canal de Instagram, así que invitamos también a que nos sigan por ahí. En el chat yo anoté, por si lo quieren tener a mano, el blog, el canal de YouTube y Instagram también. Bueno, y como decimos siempre, si hay alguien que todavía no recibe por mail nuestras invitaciones, tal vez porque esta es su primera vez participando, invitamos a que dejen por escrito en ese chat que nosotros vamos a tomar de ahí las direcciones para seguir comunicándonos. Sobre el desarrollo del taller, al igual que hicimos la semana pasada, vamos a silenciar todos los micrófonos por una cuestión de tratar de mejorar al máximo la calidad de lo que se escucha. Va a haber un momento de presentación con nuestro invitado de hoy y luego las preguntas al final que pueden ir haciendo a través del chat. Así que vuelvo a agradecer la presencia de todas y todos. Particularmente hoy le vamos a agradecer a Martín Short, nuestro expositor. La verdad es que estamos muy felices con el taller, bueno, porque justamente nos alegra muchísimo que nuestro taller sea un espacio, ¿no?, que es un canal para interactuar directamente con investigadores, como en este caso, un investigador del CONICET, docente de la universidad pública, y bueno, que nos permite abordar estos temas que nos interesan tanto con la más alta calidad y aprovechando entonces la presencia de nuestros investigadores formados y trabajadores de la escuela y las instituciones públicas de la ciencia y de la enseñanza de nuestro país. Bueno, por supuesto hago extensivo este agradecimiento y esta bienvenida hoy también a Marisa Duarte, la coordinadora de este seminario, a quien ya mismo le doy la palabra entonces para que pueda presentar más correcta y completamente a nuestro invitado de hoy para comenzar con el curso de hoy. Gracias.
Bueno, muy buenas tardes, de vuelta a todas, todos. Bueno, estamos en el segundo encuentro del seminario. Esta vez Martín Shore se va a referir a la primera etapa de la sustitución de importaciones. En esta periodización que hicimos de la historia económica argentina, si se fijan, toda la etapa previa la conversamos en el encuentro anterior y consideramos que esta etapa a la que se va a referir Martín es sumamente importante porque marca un poco es disruptiva, digamos, en muchos sentidos y va a marcar después un derrotero y una especie de contradicción constante, digamos, respecto de la Argentina agroexportadora, que es lo que vimos en la clase anterior, en el encuentro anterior. De Martín Shore hay muchísimo para decir, él tiene un currículum que es impresionante, es sociólogo, somos compañeros, diríamos hermanos, con todo lo que tiene ser hermanos, digamos. Desde, bueno, la carrera para acá hemos compartido y esos son muchos años. Es además un investigador de CONICET y un activo participante de los foros tanto de investigación como de discusión pública. Así que bueno, para mí es un orgullo, el currículum está a disposición también y me parece que este ámbito es mucho más provechoso si lo escuchamos a él. Así que Martín, bienvenido, esperamos que te sientas bien, para nosotros es un orgullo que estés acá con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Antes que nada, si escuchan ladridos de perro, gritos de niño, es el escenario que nos toca a todos los que estamos desde casa, así que perdón de antemano. Bueno, gracias Mari. Estoy muy contento de estar acá y de presentar un poco esta etapa que a mí me toca. Así que si les parece arrancamos y la idea mía es tratar de hacer una exposición no tan larga para después generar algún debate, sobre todo porque considero que algunos de los elementos problemáticos de esta etapa que nos toca trabajar son dilemas actuales, en otro contexto internacional e histórico, obviamente, que sigue atravesando la economía argentina. En ese sentido hay dos elementos que yo quiero plantear más conceptuales, pero no es nada complejo, pero que son importantes de tener en cuenta. La primera remite a una idea o a un concepto que en economía industrial se usa mucho, que es la idea de sistema industrial. Cuando uno habla de sistema industrial, ¿en qué está pensando básicamente? Si se pudiera, digamos, dibujar o estilizar lo que es una estructura productiva, uno tiene básicamente tres sectores. Hay un primer sector que se vincula con todo lo que es el procesamiento o la producción, mejor dicho, de bienes de consumo. Los bienes de consumo pueden ser durables o no durables. Los no durables es porque se agotan en el consumo, la comida. Los durables son los que obviamente tienen una perspectiva de duración más allá del consumo y que se van en todo caso amortizando, como puede ser la ropa, como puede ser, por ejemplo, un televisor, un auto, un lavarropas, etc. Después hay un segundo sector, que es un sector crítico, diría yo, y muy importante, que es el sector que se llama productor de insumos intermedios, que son básicamente todas las materias primas que se mezclan en el proceso productivo para dar por resultado un bien final, qué sé yo, desde hilados textiles para la producción de vestimenta, algún insumo del sector agropecuario para la producción de alimentos, y ni hablar de acero y aluminio para la producción, por ejemplo, de heladeras, lavarropas, televisores e incluso, obviamente, también autos. Y después hay un tercer sector que es el más interesante y donde se juega si los países son dependientes o no desde el punto de vista tecnológico, que es el sector que se suele llamar de bienes de capital, que básicamente engloba a toda la maquinaria y los equipos en los cuales se meten las materias primas y sale por resultado el bien final. ¿Por qué destaco esto? Porque lo que enseña la experiencia argentina, pero también la experiencia internacional, que es
que cuanto más especializado estamos en uno de estos segmentos, en el caso argentino en la producción de bienes finales, y menos integrado está el tejido productivo hacia lo que son los insumos intermedios y hacia lo que es, ni hablar, la producción nacional de bienes de capital, tenemos un problema estructural cuál es que si la economía crece liderada por la industria, de algún lugar tenemos que ir generando divisas para bancar la compra de importaciones de materias primas y equipamiento para dar por resultado esos bienes finales que elabora nuestra industria. Entonces, ¿por qué es tan importante conceptualmente, técnicamente y productivamente la sustitución de importaciones? O sea, tener una matriz productiva que genere la mayor cantidad posible, no tiene por qué ser toda, y menos en la etapa actual, pero sí la mayor cantidad posible de producción nacional, de bienes finales, de insumos intermedios y de bienes de capital, porque me permite, a la par que sostener un proceso de industrialización interesante y más diverso, más diversificado y más homogéneo desde el punto de vista de la estructura productiva, me permite no tener que depender de los actores económicos que proveen divisas para eventualmente bancar importaciones de las cosas que no estamos en condiciones de producir. ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Quiénes son los actores que proveen las divisas en la economía argentina y en general? Los grandes exportadores. Hoy en la Argentina 50 empresas concentran el 70% de la exportación, con lo cual si yo tengo que ir a golpearle la ventanilla a estos actores, tengo un problema político que tiene que ver con lo que nosotros llamamos, o se suele llamar, poder de veto. Digamos, tienen un amplio margen para condicionar la política económica al abastecimiento de esas divisas. Pensemos en el conflicto del 2008, pensemos en todo lo que fue el veto de los grandes exportadores al intento de expropiación de Vicentín más reciente. La otra vía tiene que ver con las divisas o los recursos externos que provee el capital extranjero a través de la inversión extranjera, y esto es un problema porque si yo aspiro a crecer y a sostener la dinámica industrial con las divisas que pone el capital extranjero, el correlato es una creciente extranjerización de la economía, y como contrapartida lo que suele suceder siempre es que al final del planteo económico tenemos una nueva crisis de balanza de pagos, una crisis en el sector externo, porque el capital extranjero manda más afuera de las divisas que incorpora la economía. Y la última vía es la deuda externa, que financiar el crecimiento industrial y productivo con recursos de la deuda es un problema en un doble sentido. Primero, que le estoy dando una centralidad muy decisiva en la dinámica económica al capital financiero, que generalmente tiene planteos que están en las antípodas del desarrollo industrial, y en segundo, que con la deuda pasa lo mismo que con el capital extranjero. Cuando yo tomo deuda, al otro día tengo que pagar capital más intereses, con lo cual no necesito explicar cómo eso camina hacia una nueva crisis en el sector externo. Por lo tanto, y esta es la cuestión que quiero apuntar para lo que vamos a trabajar de acá en más, la sustitución de importaciones es un tema de economía política de primer orden, no es solamente la posibilidad de tener una estructura industrial más diversificada, menos heterogénea desde el punto de vista de estos tres sectores que configuran, como planteaba, un sistema industrial, sino que también nos permite erosionar el poder de veto de los actores del poder económico que bancan con sus divisas la dinámica industrial. Entonces, cuanto más se sustituya importaciones, menor va a ser el poder de veto de los grandes los grandes proveedores de divisas, por lo tanto, mayor margen de autonomía o menor margen de dependencia externa, y en materia de política pública va a tener el funcionamiento del Estado a través de lo que es las políticas de promoción y la política económica más en general. Entonces, en esta perspectiva, es clave el análisis de la etapa de la industrialización que vamos a ver hoy, por cosas que nos van a dejar muchos elementos para pensar etapas actuales, y porque hay un tema de fondo que tiene que ver con lo siguiente. Si yo apuesto a financiar una estrategia de industrialización
sin avanzar en la integración industrial, o sea, si apuesto a crecer sin sustituir importaciones, necesito de un escenario internacional favorable, o sea que necesito de generar a nivel de las exportaciones un crecimiento lo suficientemente grande como para que me permita sostener la demanda de importaciones para bancar la producción industrial, pero eso vale si solo si yo tengo un escenario internacional favorable, como va a tener el peronismo hasta el 49, como tuvo el kirchnerismo hasta el año 2011. Cuando, insisto, apuesto a crecer industrialmente hablando, sin sustituir importaciones, y el viento de cola se convierte en viento de frente, como le pasa a Perón a partir del 50 o al kirchnerismo a partir de 2012, explota como problemática crítica lo que se conoce como restricción externa o, en definitiva, que tenemos un problema de divisas y la necesidad lamentable de avanzar en un mecanismo de ajuste económico que generalmente tiene que ver con políticas que en el mejor de los casos estabilizan estabilizan la distribución del ingreso y en el peor de los casos implican un ajuste importante de los salarios y por lo tanto de la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso. Dicho esto, y vinculado a lo que ustedes seguramente trataron la vez pasada en el seminario que dio Marisa, el modelo agroexportador tuvo un funcionamiento, llamémosle exitoso, con varias comillas, porque era un planteo tremendamente regresivo desde el punto de vista de la distribución del ingreso, pero tiene dos grandes cimbronazos que marcan el inicio de la industrialización en la Argentina. El primer cimbronazo es la Primera Guerra Mundial, esto es bien conocido, pero básicamente el problema que tienen las economías periféricas de América Latina, particularmente la Argentina, es que en ese esquema donde le exportábamos alimento a Gran Bretaña y ellos nos mandaban los productos industriales, el mundo desarrollado, digamos, con Gran Bretaña ocupando un lugar muy importante, está mucho más ocupado en la disputa hegemónica que implica la Primera Guerra que obviamente en exportar productos industriales a esta periferia lejana llamada la Argentina, con lo cual ahí hay un primer inicio importantísimo del proceso de industrialización. La década de los años 10 marca digamos, el origen de la industrialización en la Argentina, con elementos que ahora voy a mencionar. Pero ¿qué característica, o por qué destaco esto de la década del 10? Porque generalmente en la historiografía que nosotros leemos y discutimos, el origen de la industrialización se coloca en la década del 30 e incluso con el peronismo. Y en realidad la década de 1910, sobre todo después de la Primera Guerra, o en el contexto, mejor dicho, de la Primera Guerra, es importantísima desde el punto de vista de que hay la necesidad de empezar a producir ciertas elaboraciones que antes venían de afuera, manufacturas o productos industriales que antes venían de afuera, y surge la necesidad de empezar a generar lo que se conoce como industrialización por sustitución de importaciones. Básicamente, producir algunas cosas que antes venían de afuera y que sosteníamos la compra de esa importación con los dólares que generaban los grandes terratenientes con sus exportaciones. Y el otro cimbronazo del modelo agroexportador, que en realidad es un gancho al hígado demoledor, es la crisis de los años 30, donde ahí el problema central es que no exportamos porque el mundo no nos compra, porque hay una crisis global, bueno, no global, se llamaba crisis mundial en esos años, pero una crisis mundial muy fuerte que hace que lo que el mundo nos demandaba y los precios que nos pagaban por nuestras exportaciones se desplomaran. Con lo cual uno puede cifrar el origen de la industrialización en la Argentina en la década de los años 10 y en ese periodo de década del 10, del 20 y del 30, que son décadas muy importantes, pero es una industrialización que tiene ciertas características que es importante de atender. La primera es que es un proceso que desde el punto de vista político lo conduce los intereses más ligados al planteo agroexportador, lo que en esos años se llamaba la oligarquía o, si ustedes quieren, los sectores dominantes del capital local. Por lo tanto, esa industrialización tiene dos ideas que están detrás dando vueltas. La primera tiene que ver con que es
una industrialización que se focaliza exclusivamente en la producción de ciertos bienes finales que antes venían de afuera, y no hay ningún tipo de política industrial que procure la integración del sistema industrial. ¿Por qué? Porque lo que tenía clarísimo estos sectores del poder económico, con Federico Pinedo a la cabeza como uno de sus principales intelectuales orgánicos, o el propio Alejandro Bunge, otro pensador muy interesante y muy lúcido de estos sectores, era que si yo lograba generar una dinámica económica que permitiera cierto crecimiento industrial, crecimiento económico, pero que no integrara la matriz industrial, o sea, no se avanzara en la integración del sistema industrial, iba a ser una estructura productiva que iba a seguir dependiendo de los dólares de los grandes exportadores por todo lo que conversamos antes. Con lo cual, se concede, si ustedes quieren, cierta industrialización para hacer frente a este combo Primera Guerra, crisis de los años 30, como una cierta concesión de los sectores dominantes que también van a imponer el Banco Central, juntas reguladoras de grano, o sea, van a hacer un montón de cosas para tratar de preservar el sistema, pero la clave ahí es que se preservan para sí su rol central y estratégico en calidad de proveedores de divisas. Ese es un primer elemento de este planteo. El segundo elemento muy importante tiene que ver con que es una industrialización que, si bien está pensada para el desarrollo o para el ligado al consumo interno, vinculada a estos productos finales, está asociado a una etapa donde los salarios van a ser bajísimos. Por lo tanto, es un problema objetivo que genera esta dinámica, que es: yo aspiro a generar bases productivas orientadas al mercado interno, pero con un salario tan bajo. Por lo tanto, ahí hay un problema para el propio capital industrial, que va a leer muy bien, desde mi punto de vista, los hacedores de política que van a estar atrás de la política industrial del peronismo. Y el tercer elemento que es clave es que con la industrialización se modifica, diría yo, de modo pronunciado, y que va a ser muy fuerte, la estructura de clases en la Argentina. ¿Qué característica va a tener? Esa industrialización va a implicar, por ejemplo, que dentro de los terratenientes tradicionales de la Argentina, algunos empiecen a diversificar o a generar transferencias de excedente desde el sector agropecuario tradicional hacia los sectores industriales, estos que empiezan a tener cierta viabilidad sustitutiva. Pensemos, por ejemplo, el grupo Bunge Born, el grupo Bember, el grupo Blaquier allá en el norte, en Jujuy, o lo que era el grupo Tonquis, que son de procedencia oligárquica o terrateniente, como les gusta a ustedes decirlo, pero que empiezan a colocar parte de la renta extraordinaria de la producción primaria en el sector industrial. Por lo tanto, ahí se rompe el bloque duro del poder económico local integrado por estos capitales. Y el otro elemento fundamental es que el proceso de industrialización es conducido por una fracción del capital externo, que no va a ser el capital británico, que era el socio de esta oligarquía del modelo agroexportador, por las razones que ustedes vieron la vez pasada, sino que va a ser un capital de base norteamericana, capital estadounidense, en el marco de ese desplazamiento de la hegemonía a nivel mundial que implica la Primera Guerra hacia los Estados Unidos, que son producciones que están orientadas a los mercados internos, en este caso de América Latina. Por lo tanto, son planteos donde en la producción industrial que se empieza a realizar en estos espacios nacionales, por ejemplo, Brasil, Argentina y México, en la medida en que está orientada centralmente a los mercados internos, necesita funcionalmente de salarios altos. O dicho de otra manera, empieza a generar algún ruido ese nuevo capital predominante a nivel industrial, que es el capital multinacional de base norteamericano, con esta industrialización acotada y muy regresiva que plantean los sectores dominantes tradicionales de la Argentina. Y junto con este proceso pasan otras dos cosas que son muy importantes. Primero, empieza a aflorar un núcleo de micro, pequeñas y medianas ruedas auxiliares del capital industrial, básicamente pequeños talleres de reparación, de servicios de mantenimiento de las nuevas usinas industriales,
Y el otro gran problema, aflora un proletariado industrial. Y esto es un tema que no es menor desde el punto de vista de la correlación de fuerzas en un doble sentido. Si hay un planteo de industrialización orientada al mercado interno, conducido en parte importante por el capital multinacional ligado a intereses norteamericanos, ese capital basa en parte importante su capacidad de ganar plata y de crecer en que haya demanda interna. Por lo tanto, ahí hay una necesidad funcional y objetiva de ese capital de que los salarios se recompongan. Eso por un lado, y esto es clave porque le da a la clase trabajadora un lugar que hasta entonces no tenía en la discusión política y en la discusión de la política de distribución del excedente económico, lo cual es un elemento fundamental. Y la otra, que es un tema que sociológicamente generó muchísima discusión, es una clase trabajadora que antes del peronismo tiene un nivel de sindicalización muy fuerte, y no solo tiene un grado de sindicalización muy importante, sino encolumnada mayoritariamente detrás de planteos muy contestatarios de lo que eran las relaciones sociales de producción capitalista. Ahí están las corrientes socialistas, el anarcosindicalismo y tantos etcétera que son interesantes de tener. Por lo tanto, lo interesantísimo de esta etapa de la década del 10 a la década previa o al momento previo de surgimiento del peronismo me parece que tiene que ver con este elemento. Hay un proceso de industrialización que empieza a conducirlo o que es conducido por los sectores predominantes de la vieja oligarquía o de ese capital terrateniente que era el socio local principal del modelo agroexportador, pero en la medida que se concede la industrialización, aun cuando es con eje en evitar un ajuste de la economía y tratar de generar cierto crecimiento económico, eso genera un cambio bastante importante, no solo en la estructura de clases en la Argentina, sino también en la correlación de fuerzas, porque irrumpe un nuevo actor dominante que es el capital internacional vinculado a los intereses norteamericanos, irrumpe un actor que hasta entonces no tenía un rol relevante en la discusión económica como es la clase trabajadora, y por lo tanto la década del 30 sobre todo es una década donde hay un debate interesantísimo, por lo menos para los que nos gustan estos temas, no tiene por qué ser para todos, respecto de qué hacer frente al agotamiento del modelo agroexportador. Y ahí hay un montón de posturas, yo centralmente destacaría tres, que fueron las más importantes. Primero, una línea que estaba claramente ligada a esto es una crisis de coyuntura y vamos a volver a ser el granero del mundo, digamos el pacto Roca-Runciman como expresión de este proyecto estratégico conducido por los sectores de terratenientes más tradicionales, la oligarquía más tradicional. Una cuestión un poquito más sofisticada y más interesante en lo que se conoció como el Plan Pinedo, que finalmente fracasa, pero que es un intento de cierto keynesianismo que conceden los sectores dominantes o ciertos sectores dominantes, pero claramente orientado a una industrialización para exportar materias primas, o sea, una lectura más asociada a estos sectores del capital exportador que habían diversificado parte de la renta extraordinaria al sector industrial. Y el tercer proyecto, que es el proyecto del Grupo Forja, que es lo que levanta como programa el peronismo, que tiene que ver con potenciar el modelo de industrialización anclado en el mercado interno y por lo tanto con una pata fundamental en la política de ingresos. De acá, y antes de meterme al peronismo, destaco la existencia de estos tres proyectos en disputa, porque es clave esta lectura, por lo menos desde mi punto de vista, para romper con dos ejes por los cuales uno puede abordar la problemática económica de la Argentina. Hay una línea argumental que dice la industrialización es la forma en la que se adaptó el capitalismo argentino a el cambio en el escenario internacional, por lo tanto, dada una nueva etapa imperialista, lo único que es la industrialización es un ayornamiento a esa nueva realidad. Y la segunda línea interpretativa o el segundo determinismo que hay mucho dando vueltas en ciencias sociales es los cambios de etapa
el abandono del agroexportador por la industrialización, como van a ver ustedes después, el abandono de la industrialización por el modelo de financiarización durante la dictadura, tiene que ver con procesos económicos. Y acá lo que estamos viendo son dos cosas que, por supuesto, muy rápido, pero que hay, me parece importante plantear, que la salida de la crisis del agroexportador con la industrialización al estilo peronista no era algo que venía dado de antemano, sino que tuvo que ver fundamentalmente con una disputa política de proyectos de país entre clases y fracciones de clase vinculado a ciertas alianzas sociales. Por lo tanto, lo que dispara el cambio o el abandono o la sustitución, si ustedes quieren, del modelo agroexportador por la dinámica industrial, es la lucha de clases, por exagerar un poco el planteo y resumirlo en un concepto. Por lo tanto, ¿por qué destaco esto? Porque creo yo el enfoque que un poco pensó Marisa y que me parece que es fundamental es tratar de poner en la lectura económica en el justo nivel que tiene el escenario internacional y tratar de poner también en el justo nivel, a mi juicio el más relevante, las variables internas, pero también para ver que los cambios económicos no tienen que ver necesariamente con agotamiento de etapas o problemas estructurales, sino también y fundamentalmente que muchas veces lo que tuerce la historia para un lado o para el otro en términos de planteo económico es la correlación de fuerzas y las disputas políticas. Entonces, destaco esto porque la propuesta del peronismo, con el antecedente del grupo Forja, ahí muy fundamentales autores como Scalabrini Ortiz o Jaureche, era una de las tantas que había en discusión. Ahora, ¿cuál es la gran lectura o la lectura estratégica que hace el peronismo? Acá hay una realidad que es una realidad de una creciente sindicalización del movimiento obrero, sindicalización que tiene que ver, insisto, con posturas muy críticas del capitalismo y muy contestatarias del capitalismo. Hay también una realidad que es que los trabajadores cada vez son más importantes porque la industrialización genera un crecimiento de la ocupación muy fuerte, pero con una realidad de postergación social producto de la dinámica tan regresiva de los salarios y la distribución del ingreso. Es Perón en la Bolsa de Comercio diciéndoles a los capitalistas, esto que se llama redistribución del ingreso, dense cuenta que también lo estoy haciendo por ustedes, ¿no? Ante esta avanzada o estas críticas que desde ciertos sectores del poder económico tenía la política de ingresos del peronismo. Entonces ahí hay un tema clave, es compatibilizar esa dinámica de industrialización que viene de los años 10 con la redistribución del ingreso. Y esa redistribución del ingreso, que es una pata fundamental de la política económica e industrial del peronismo, es clave en la medida en que, como dijimos, es una industria que está volcada esencialmente al mercado interno. Por lo tanto, el salario de los trabajadores para el capitalista es un costo, es un problema desde el punto de vista de la ganancia del capital, si ustedes quieren, pero es lo que permite la realización o la ganancia de ese mismo capital, porque si no hay plata en los bolsillos de la gente no compra lo que la industria produce. Por lo tanto, ahí hay como una simbiosis o, como se dice en economía, una externalidad positiva que tiene que ver con más salarios, es más demanda interna es más consumo, y más consumo tiene que ver con más producción industrial. Por lo tanto, el planteo del peronismo en esta etapa, que va a ser sobre todo el primer momento del peronismo, que es entre el 45 y el 49, como vamos a conversar ahora, tiene que ver con sostener una doble transferencia de ingresos. Si ustedes quieren, a favor de los trabajadores vía política salarial, política de salario indirecto, lo que podemos llamar política de ingresos, y fundamentalmente desde el sector agropecuario y los grandes terratenientes hacia la burguesía industrial que empieza a ocupar un lugar decisivo desde el punto de vista del actor predominante a nivel de la estructura económica y de clases en la Argentina. Por lo tanto, es un modelo que implica una alianza estratégica y objetiva,
más allá de la retórica política, digamos, entre los trabajadores, lógicamente, y todas aquellas fracciones del capital que viven del sector industrial o que están insertas en el sector industrial. Esto es, el capital internacional, mayoritariamente vinculado a intereses norteamericanos, es en parte estos terratenientes que habían diversificado parte de la renta hacia el sector industrial, conformando lo que hoy se conoce como grupos empresarios, y es también toda esa capa de micro, pequeña y mediana burguesía nacional, por usar un concepto de capitales nacionales, que se articulaba con estos segmentos industriales más consolidados. Pero ¿cuál es el tema? Es que el peronismo fue sumamente exitoso en términos de sostener la doble transferencia de ingresos, insisto, hacia el capital industrial orientado al mercado interno y hacia los trabajadores vía la política redistributiva, pero por algún motivo, que ahora quiero mencionar por dónde va la discusión, por algún motivo no avanzó en la integración industrial. O sea, no avanzó en producir en la Argentina insumos intermedios o materias primas como puede ser acero, aluminio, productos químicos, plásticos, petroquímica, ni mucho menos avanzó en términos de la producción nacional de maquinarias y equipos de bienes de capital. Por lo tanto, esto funcionaba virtuosamente mientras teníamos un escenario internacional favorable a nuestras exportaciones, o como decimos en la discusión económica, términos de intercambio favorables, o como dicen algunos sectores de la ortodoxia, viento de cola, ¿no? Que es un concepto por ahí un poquito más actual. Esto es hasta el 49, claramente, donde a partir del 49, por un escenario internacional muy particular que tiene que ver con elementos que no me voy a meter, pero básicamente hay un problema muy serio en un deterioro en los precios de lo que Argentina exporta. Eso se asocia también en parte con una caída en la producción agropecuaria, producto, digamos, del veto que los sectores del capital agropecuario más tradicional hacían de la política esta de transferencia de ingresos del peronismo, y por lo tanto ahí empieza una nueva fase a partir del año 49, que es la fase de la restricción externa. Es una dinámica de crecimiento que fue virtuosa, mientras tanto tuvimos divisas de exportación para bancar, insisto, importaciones asociadas o que venían creciendo producto de la dinámica industrial al calor de la redistribución del ingreso. Cuando vamos a un escenario distinto hay un problema de restricción externa, y es el inicio de lo que en alguna discusión económica, que acá no me voy a meter, pero por ahí alguno la conoce, los ciclos stop and go en la Argentina. Esto lleva a un cambio en la política económica del peronismo que se va a plasmar muy claramente en el intento de lo que fue en el 52 el segundo plan quinquenal, que de eso prácticamente no se hace nada porque a los 3 años lo voltea Perón, la llamada revolución libertadora. Pero ¿qué es lo que está detrás del plan, del segundo plan quinquenal, el Consejo de la Productividad y varios, etcétera? Primer elemento, congelar la distribución del ingreso, claro que en un nivel muy próximo al 50-50, digamos, o sea, una participación muy elevada de los trabajadores en el ingreso, pero congelar la distribución del ingreso, generar una política de incentivo para generar inversiones en el sector agropecuario, para mejorar la productividad del campo, para que sea, o para que haya ahí un estímulo a la exportación. Y en otro lugar fundamental, que esto después Frondizi en el 58 lo convierte en política pública por excelencia, generar vía regímenes de promoción industrial y leyes de tratamiento especial al capital extranjero, toda una política para tratar de que vía el capital extranjero se empiece a avanzar en la integración industrial, o sea, dicho de otra manera, se profundice la sustitución de importaciones. Esto ustedes lo van a trabajar la vez que viene, pero sí marco esto, ¿no? El parteaguas que implicó la crisis del 49 en la dinámica económica del peronismo. ¿Por qué destaco esto? Porque
muchas veces en la lectura económica se habla del peronismo y se le da a este periodo 45-59 en la explicación de sus principales atributos lo que se desenvolvió hasta el 49 y no toda la década, la idea de industrialización, redistribución del ingreso. Bueno, ahí hay un parteaguas importante. Y esto nos remite a esa otra discusión, que es por qué no se avanzó en materia de integración industrial. Y este me parece que es un tema fundamental para cierta discusión actual, y con esto por ahí quería dejar planteado por lo menos mi punto de vista para la discusión. Los liberales, ¿qué dicen? Los liberales y los desarrollistas, Frigerio, que sería el abuelo de Frigerio, del Frigerio, digamos, que tenemos hoy, es una larga generación de Frigerios que básicamente, ¿qué postulan? El problema del peronismo, que finalmente fue su tiro en el pie, en esto de no avanzar en la integración industrial, es que se gastó una parte importante de los recursos en la redistribución del ingreso. O sea, el problema es la distribución del ingreso. Lo que no contempla esta mirada son dos elementos que desde mi punto de vista son fundamentales. Primero, cuando yo tengo un planteo de crecimiento vinculado al mercado interno, en una economía capitalista no me queda otra que mejorar la distribución del ingreso. O sea, para una discusión también actual, ¿no? La redistribución del ingreso vía políticas progresivas es una condición de posibilidad del crecimiento económico. Ahí hay un tema fundamental, me parece, para un debate actual. Pero en segundo lugar, después si quieren yo traje algunos datos para que veamos, pero lo que es clarísimo es que todo el periodo de industrialización de la década de los años 10 hasta la etapa de comienzo de los 40 es una etapa donde hay claramente un nivel salarial bajísimo. Por lo tanto, ahí hay una demanda, si ustedes quieren, ética, pero que también es económica, de redistribución del ingreso, que me parece es lo que lee Perón desde un punto de vista económico y político, y por lo tanto me parece que es un elemento central. Y cierro con esta idea que es el tema de la discusión actual, ¿no? Son dos temas de discusión que me parece nos deja como enseñanza esta etapa y que me gustaría plantear. Primero, hoy se plantea mucho, desde sectores incluso heterodoxos cercanos al gobierno, se plantea que la sustitución de importaciones es un tema extemporáneo, digamos, que está de modé, que es como hablar de la década del 50 y que no vemos que el mundo cambió y que, bueno, todo cambió y por lo tanto no podemos hacer nada o no sería bueno avanzar en materia de sustitución de importaciones. Desde mi punto de vista esto es falso, podemos discutirlo después, pero vuelvo a lo que decía antes, si yo apuesto a crecer vinculado a la actividad industrial y no propongo una política industrial que trate de integrarla el sistema industrial, o sea, que no busque sustituir importaciones, tengo un problema de economía política que es central, que es que tengo que ir a golpearle la puerta, sea a la puta oligarquía, perdón por la expresión, pero para que se entienda lo que estoy diciendo, sea al Fondo Monetario y el capital financiero para que me banquen la dinámica de crecimiento industrial. Por lo tanto, ahí hay un elemento fundamental de economía política, no solo de discusión de especialistas en temáticas industriales, que es si logramos o no generar bases materiales para romper la dependencia histórica de los proveedores de divisas en la Argentina. O sea, es un tema de correlación de fuerzas de primer nivel. Y el segundo elemento, creo yo, remite a la dinámica de la distribución del ingreso. Hoy hay dando vueltas en los sectores más cercanos al ministerio de, bueno, a cierto espacio del gobierno actual, la idea de la necesidad de que el modelo de crecimiento lo traccione la salida exportadora. Salida exportadora, y esto es el Consejo Agroindustrial, tiene que ver con vaca muerta, tiene que ver con la minería, el litio, etcétera, y no mucho más, que tiene un montón de connotaciones que podemos discutir si quieren después. Pero ¿cuál es el planteo? El planteo es los que quieren mercado interno expansivo, por ejemplo, gente como nosotros,
no ven que para crecer y para bancar y sostener la dinámica distributiva, primero hay que exportar y tener divisas. Esto es el grupo, digamos, de economistas que rodea a Matías Culfas plantea centralmente esta cuestión. Y en realidad, ¿cuál es el problema? El problema es que el modelo exportador tiene un montón de problemas que podemos conversar después, pero que no vienen por ahí a cuento acá, pero que lo que enseña la experiencia del peronismo me parece deja dos legados interesantísimos. Primero, que si uno apuesta a generar una dinámica industrial con base importante en el mercado interno, la redistribución del ingreso es funcional a esa estrategia. Si ustedes quieren, es funcional a la expansión del capitalismo industrial o de los capitalistas industriales. Ahí hay un tema donde se invierte la ecuación y la redistribución del ingreso es una variable independiente y necesaria para consolidar la industrialización. Pero también que si yo hago eso y no avanzo en la integración del tejido industrial, o sea, no defino políticas industriales en mi mirada con un foco importante en la sustitución de importaciones, tengo el problema que cuando me cae o cuando paso a un escenario que no me puedo endeudar o que no puedo exportar y por lo tanto generar divisas, necesito ir a una fase de ajuste que generalmente tiene que ver con devaluaciones, caída de salario, etc. Entonces, con esto cierro la idea, ¿no? Pero un poco lo interesante de la experiencia de industrialización del peronismo con la crisis del 49 tiene que ver con este doble registro de la relación entre política industrial y política distributiva, me parece un primer elemento muy importante. Y el segundo elemento interesantísimo, que yo creo que es una lección que deja esta experiencia, como ustedes van a ver otros momentos en el seminario que van a dejar una experiencia similar, que a veces lo que mueve el amperímetro en términos de la dinámica económica es la lucha de clases, o sea que tiene que ver con cómo se van articulando determinadas alianzas entre clases y fracciones para determinar determinado proceso económico, pero que con eso no alcanza. También se necesita pensar la sintonía fina para tener la viabilidad a mediano plazo de ese planteo, y cuando uno dice sintonía fina es pensar, insisto, este doble registro, que necesariamente la política industrial tiene que ser pensada en simultáneo con la política redistributiva. Si yo apuesto solamente a redistribuir, por las características de la estructura productiva argentina de esos años y de estos años, en algún momento caigo en el ajuste. Si yo aspiro solamente a desarrollarme industrialmente, puedo terminar sacrificando a generaciones de argentinos para consolidar la industrialización. Entonces, en el medio es donde se juega un poco ese desafío de cómo hacer, y podemos charlarlo si ustedes quieren después, pero de cómo hacer para compatibilizar la estrategia de industrialización con la estrategia de redistribución del ingreso. Y cierro con esta idea. Tener industria es un tema de economía política de primer orden, porque tiene que ver no solo con tener la viabilidad o no desde el punto de vista económico, social, ambiental y varios etcétera de un país más desarrollado o distinto, sino que también tiene que ver con esto, que yo, si me desarrollo industrialmente, no tengo que ir a golpear la puerta de los sectores que proveen divisas, que son los que vetan sistemáticamente estos proyectos de industrialización y de redistribución del ingreso. Bueno, por ahí paro acá, Marisa, si te parece, y abrimos a la discusión. Sí, ahí Guillermina es la maestra de ceremonias de, Perdón. de este espacio. Está perfecto. Si les parece, si te parece, Martín, te voy leyendo algunas de las intervenciones que tenemos a partir del chat. Nos dice Clara, los planes quinquenales de Perón son un intento de pasar a una economía planificada y no de mercado capitalista. Entonces aclara, se creó Somisa, fábrica de ferrocarriles, aviones, automotores, etc. Y después dice, las corporaciones planifican nuestra economía. Sí, lo que es diría, el plan quinquenal es claramente es parte de la economía planificada, pero dentro de lo que son este tipo de dilemas que mencionábamos antes, ¿no? Y está claramente asociado a
congelar la política distributiva de la etapa anterior. O sea, el segundo plan quinquenal particularmente parte del reconocimiento de que hay un problema objetivo, que es que no hay recursos para financiar la industrialización. Entonces, cuando digo financiar la industrialización es avanzar en la integración del sistema industrial. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Congelo la distribución del ingreso y por lo tanto hago que el ahorro del capital en su disputa con el trabajo no siga cayendo, producto de la redistribución del ingreso, pero en particular también hay una apuesta estratégica por radicaciones de capital extranjero que no se van a concretar en ningún momento, pero que tenía que ver con esta idea de dónde saco recursos para avanzar en la integración industrial, de los recursos que provea el capital extranjero. Esto Frondizi con Frigerio, en lo que se llama la segunda sustitución de importaciones, va a ser el programa económico por excelencia que se va a llevar adelante, pero que va a estar asociado no casualmente a una caída del orden de 10 puntos de participación de los trabajadores en el ingreso. O sea, ahí es donde también hay un tema que es de dónde sacamos los recursos para financiar este tipo de proyectos. Entonces ahí hay un tema que me parece central del análisis, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de dónde sacamos los recursos. Parte importante puede ser nutrido con ahorro externo, sea con deuda externa o con capitales transnacionales. Bueno, esto tiene una serie de beneficios pocos y problemas muchos. ¿De qué otra manera podemos pensar redistribución del ingreso? Argentina, por ejemplo, tiene un camino por recorrer muy grande en materia de política de reforma tributaria, etcétera. Bueno, cosas que podemos charlar, pero el plan quinquenal segundo de Perón es un reconocimiento del límite que había dado esa idea de generar un proceso de crecimiento mercado internista en bienes finales articulado con una política de redistribución del ingreso. Marta nos dice, ¿es posible en el marco del capitalismo financiero tentar a los industriales a invertir para lograr mejorar la distribución del ingreso cuando obtiene grandes ganancias en el ámbito financiero, sin los problemas que genera la discusión salarial como consecuencia de la mayor generación de trabajo? Mira, eso parte obviamente en el capitalismo financiero y transnacionalizado de los 70 para acá es mucho más difícil, pero parte de un supuesto que no es menor y que yo creo que es lo que tenemos que tensionar un poco también, es quién es el actor del desarrollo industrial. ¿Por qué tiene que ser el capital privado o por qué tiene que ser sectores concentrados de la burguesía, sea nacional o extranjera? Ahí hay toda una discusión que podemos darla, pero que tiene que ver en parte con sectores, y para mí, muy ligados a tres registros, ¿no? El capital estatal o el actor estatal recuperando un espacio importante en materia de política industrial, pero también del Estado jugando fuerte en la discusión, participando activamente en el proceso de industrialización, y hay algunos casos que Argentina caminó en los últimos años que son interesantes de plantear. Qué sé yo, tenemos la mitad más uno de las acciones de YPF, lo cual no quiere decir que YPF sea un actor del desarrollo. Hoy no lo es, pero eso no quiere decir que no pueda hacerlo. Después hay todo un universo de micro, pequeña y mediana empresa, que ustedes lo conocen muy bien, que son sectores que explican el 95% de las unidades económicas de la Argentina, el 70% del empleo que se genera en la industria, y que deberían ser aliados objetivos de los trabajadores en la medida que el grueso de su producción se destina al mercado interno. Entonces ahí me parece que hay un actor que hay que tener en cuenta. Y el tercero es todo el mundo de la economía popular, de la economía social, que también ahí hay un montón de elementos que podemos discutir y plantear. Pero yo pienso que sí, y si hay algo que está poniendo en evidencia la crisis esta que estamos viviendo hoy, es cómo el mundo desarrollado tiró a la basura los libros que leyó para definir, digamos, la división internacional del trabajo. Es el gobierno de los Estados Unidos hoy inyectando vía transferencia de ingreso una cantidad multimillonaria de recursos para generar consumo interno para la producción de los Estados Unidos, o es el gobierno de Alemania nacionalizando empresas y sectores. Entonces, ahí hay un margen, o si ustedes quieren una cierta ventana de oportunidad,
y lo que está generando como positivo este desastre horrendo que estamos viviendo en materia económica y sanitaria es precisamente la revisión de estos marcos teóricos o de estas prescripciones de política. Y bueno, los que estamos en estas discusiones de política industrial y demás, ahí hay un eje interesante para ir metiéndonos. ¿Cuál es uno de los problemas que nosotros vemos en eso? Que mucha de la heterodoxia que conduce la política económica en la Argentina y particularmente la política productiva, propone como salida de crecimiento un modelo exportador a base de producciones primarias. Es la agroindustria, es la minería, es el litio, es vaca muerta. Y ahí hay un problema que tiene que ver con un montón de límites que tiene este planteo. Argentina no es como Nueva Zelanda, como Australia, como Finlandia o como Noruega, que a partir de un recurso natural construye industria y construye una industria dinámica. Nosotros nos quedamos en el recurso natural y lo que se va no vuelve desde el punto de vista de encadenar procesos productivos, generar desarrollos industriales, con lo cual el modelo modelo de crecimiento traccionado por las exportaciones tiene una serie de limitaciones que son muy claras. Mira, Martín, justamente voy a saltar algunas preguntas a las que después vuelvo porque quiero retomar una que hace Mabel que dice, ¿son excluyentes el proyecto exportador y el de mercado interno? ¿Se pueden complementar? Se tienen que complementar. El tema es dónde ponemos el énfasis. Cuando vos te parás en primero exportar y después vemos, tenés un problema porque, hablemoslo con claridad, el modelo exportador en un país como la Argentina, primero, 50 empresas explican el 70% de lo que se exporta, o sea que es muy concentrador. Segundo, del recurso natural prácticamente no se generan encadenamientos industriales. No somos como Finlandia, que del sector forestal llegó a Nokia, como Noruega, que desde los hidrocarburos generó un polo productor industrial para la industria petrolera, ni tampoco somos como Australia, que a partir del recurso minero se convirtió en el principal proveedor de software de aplicación al sector minero del mundo. Entonces ahí hay un tema donde el modelo exportador que nos están proponiendo, la ortodoxia y cierta heterodoxia, y eso yo creo que es un tema para reflexionar, es un modelo que no cierra desde el punto de vista de generar crecimiento económico, de generar empleo, pero el otro elemento muy importante que hay que tener en cuenta del modelo exportador es que los actores que conducen ese modelo, ese poder económico que concentra el 70% de todo lo que exporta la Argentina, no es como el poder económico de la etapa del peronismo o de los años 50 y 60 del siglo pasado, que vivía del mercado interno y por lo tanto necesitaba, no por bondad, sino por una necesidad económica, salarios altos. Ahora, el poder económico, el grueso de lo que produce, lo vende al mercado mundial, con lo cual los salarios cuanto más bajos mejor. No es casual en ese sentido el nivel tan empobrecido, regresivo de distribución del ingreso que tenemos en el país. Entonces, para mí, en esa discusión te diría, lo que está claro es que el modelo de inserción exportadora tiene un problema que es lo que decía Aldo Ferrer hace 60 años, que es le sobran 2/3 de la población. O sea, es un problema político de primer orden que habrá que dar una respuesta o ellos tendrán que dar una respuesta. Por lo tanto, lo que te corre el eje del debate es la necesidad de la redistribución del ingreso, es la necesidad de pensar un mercado interno de fuerte expansión articulado con las fracciones del capital, incluso con el Estado, que estén orientadas a ese despliegue, pero no es necesariamente incompatible con el modelo exportador. El tema es donde uno focaliza la prioridad. Lo que es claro, y en eso la enseñanza de la historia es tremendamente actual, que redistribuir sin política industrial en algún momento te explota como crisis externa. Por lo tanto, si el planteo de redistribución no va acompañado con una política industrial para mejorar la productividad y la competitividad de las fracciones del capital que están ligadas al mercado interno, bueno, ahí va a haber un problema que en algún momento explotará. Pero lo que quiero marcar es dónde se pone la prioridad, y me parece que ahí hay un tema bien importante que hoy no se está discutiendo.
Ahora sí, entonces vuelvo con la pregunta que nos dejó Daniel Ginelli. Dice, ¿qué modelo perseguía la Unión Democrática? La Unión Democrática me parece que estaba más ligado a, digamos, al antiperonismo, por decirlo, como que era un planteo que tenía que ver más justamente con los intereses del modelo anterior que ustedes vieron la vez pasada y que hoy vimos cómo se va redefiniendo. Lo que lee muy bien el peronismo es la nueva estructura de clases y la nueva correlación de fuerzas, digamos. ¿Cuál es el problema, el tiro en el pie de la oligarquía que concede la industrialización? Que genera un despelote muy grande al interior del poder económico en la medida que industrialización se asocia a grandes radicaciones de capitales norteamericanos, no británicos, pero en segundo lugar, por abajo, el otro gran cimbronazo es que irrumpe el proletariado industrial, y que no solo irrumpe y crece fuerte desde el punto de vista de la ocupación, sino que además es el que maneja lo que esa burguesía industrial en ciernes y pujante necesita para reproducirse y seguir creciendo, que es el nivel de ingreso y de salario. Entonces ahí me parece la gran lucidez del peronismo es esa lectura, ¿no? De cómo darse cuenta que la sustentabilidad política tenía que ver fundamentalmente con articular, consolidar la industrialización o dar cuenta de la industrialización con la redistribución. Con el problema de no haber avanzado, por la discusión que charlamos hace un rato, en la integración industrial, y esto genera claramente el año 49-50, como decíamos, el parteaguas de la crisis externa. Anaí dice, las políticas industriales y redistributivas requieren, y así fue en el peronismo, la construcción de un Estado soberano. De allí la capacidad de lograr conducir la economía y disciplinar a distintos sectores económicos. Hoy ese sigue siendo un gran desafío. Sí, totalmente de acuerdo, digamos. Yo creo que ahí hay dos elementos que hay que pensar, ¿no? Por un lado, la política de desarrollo industrial como una cuestión técnica, digamos, qué instrumentos en este concierto internacional, qué instrumentos, dada la estructura productiva que tiene la Argentina, para qué tipo de desarrollo industrial. Pero después hay un tema político de primer orden, es quién va a ser el sujeto histórico de la industrialización nueva o actual, primer elemento central, y el otro tema es cómo construimos políticamente una base de sustento de ese planteo. Y bueno, ahí hay todo un debate por dar, donde no está para nada zanjada la discusión. Yo puedo darles a ustedes 3 millones de ideas de qué hacer desde el punto de vista de la política industrial, pero tengo claro que planteos como los que generamos, no sé, en espacios como la cátedra que tenemos ahí en Sociales con Marisa, tienen poco anclaje social, o sea, tienen poca fuerza desde el punto de vista del impulso a nivel de la sociedad civil. Y el drama histórico, por lo menos desde mi punto de vista, es que hoy la heterodoxia no plantea algo muy distinto en términos de qué inserción internacional y qué estrategia de desarrollo para la Argentina, que lo que planteó históricamente la ortodoxia, que es anclar el modelo de crecimiento en la salida exportadora. Y eso tiene un montón de problemas, algunos que mencionamos acá, y que la heterodoxia no está dando respuesta y está terminando por plantear, si ustedes quieren, de modo acrítico, no sé, pero lo cierto es que recupera el discurso del enemigo desde el punto de vista, insisto, del proyecto económico, de cómo insertar a la Argentina en la división internacional del trabajo en el marco, como decía la compañera, de la financiarización y de la transnacionalización. Lo que es clarísimo, por lo menos de nuestro punto de vista, es que los recursos naturales o el modelo exportador a base de recursos naturales no es el destino manifiesto. Ahí hay todo un debate que dar, pero que hoy no está apareciendo. Claro. Ahora tenemos una pregunta súper específica que nos deja Silvina Pozzi y dice, ¿cómo se hace para salir de la maldición del sistema pendular que plantea Diamand? Bueno, leyendo a Diamand. ¿Qué decía Diamand, digamos, como en sus años ya más de veterano Raúl Prebisch, pero como decía Aldo Ferrer y tantísimos otros? Y yo creo que tiene una actualidad enorme ese pensamiento. Ese drama, esa estructura productiva desequilibrada, hay dos ejes que son fundamentales. Primero, sustituir importaciones, como dijimos, vinculado
a esta mirada de economía política, en el sentido de cuanto más integrada esté la matriz productiva, menos tengo que ir a golpear a la mesa de la oligarquía o del capital financiero. Primer elemento fundamental. Pero en segundo lugar, ellos también planteaban sustituyendo exportaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Empezar a generar plataformas productivas o inserción internacional que esté vinculada a otro tipo de sectores o en su defecto a que sean controlados los sectores exportadores que tenemos hoy por otro tipo de actores. Por eso fue tan importante, desde mi punto de vista, por muchos motivos y tan dramática, el intento de expropiar Vicentín, porque ahí teníamos un ejemplo interesante de esto que estamos planteando. Pero no hay otra cosa que hacer que leer a los clásicos, a Diamant, digamos. Él lo dice muy claro, hay que sustituir importaciones y exportaciones. O sea, tiene que haber política industrial. El problema ahí, si ustedes quieren, me parece a mí, lo que es para discutir también y que no está para nada saldada la discusión, es lo que decíamos antes. ¿Quién sería el sujeto histórico de una industrialización? ¿Sería el Estado? ¿Serían las pymes? ¿Sería la gran burguesía argentina? ¿Sería el capital extranjero? ¿Sería el socialismo en la Argentina? Hay una multiplicidad de respuestas y algunos más pesimistas que dicen, bueno, no se puede hacer mucho y bueno, lo que nos queda es sostener lo que tenemos. Bueno, en ese abanico hay un montón de opciones, pero yo creo que el debate está muy abierto. Lidia dice, en el primer peronismo pudo haber existido la idea de posibilidad de una tercera guerra mundial como mito para no desarrollar una industria pesada o para apostar a que las exportaciones continuarían dando importantes ingresos. Eso no lo tengo tan claro. Lo que sí es claro es que es una enseñanza de la historia que así como le pasó al peronismo, la vemos, por ejemplo, en el kirchnerismo. Raúl Prebisch, que es un gran economista, lo habrán oído la mayoría de ustedes, que fue uno de los que fundó la CEPAL, decía, que tiene que ver con la intervención anterior de la compañera, decía, el drama de América Latina exportando materias primas es una ley de hierro del capitalismo periférico, que es la ley o la tendencia secular de largo plazo al deterioro en los términos de intercambio. O sea, cada vez las exportaciones de productos primarios, en esos años maíz y trigo, hoy puede ser soja, oro, cobre y petróleo, y es lo mismo, las exportaciones de esos productos tienen el problema que sus precios tienden a la baja. Por lo tanto, cada vez voy a necesitar generar más cantidad de exportaciones para generar la misma cantidad de dólares para abastecer la dinámica de importaciones del proceso económico. Y entonces, ¿qué decían ellos? Bueno, necesitamos sustituir importaciones y exportaciones para romper con este maleficio. Ahí me parece que lo que jugó fuerte en esa coyuntura del primer peronismo, como lo que jugó fuerte en el escenario de, sobre todo, el gobierno de Néstor Kirchner y el primero de Cristina, era la mirada, si ustedes quieren, más académica o más de pensamiento, de que el teorema Prebisch estaba resuelto producto de un ciclo de exportación en alza, sea por la vía de más demanda o más precios. Y en Prebisch es clave la palabrita secular, porque es un deterioro de largo plazo. Puede haber momentos de alzas y bajas de los términos de intercambio, pero justamente la clave para romper ese maleficio es la política de industrialización. Entonces me parece que lo que tiene como denominador común esos dos momentos, si es que se pueden comparar, yo creo que algunas cosas sí, del primer peronismo y del peronismo kirchnerista, claramente hasta 2011, es la mirada o la reflexión alrededor de que el ciclo internacional estaba caminando por una etapa de reversión del teorema Prebisch, y era a todas luces evidente que esto no iba a ser así. Bueno, ahí está el problema, ¿no? En la medida que yo no hago política industrial para configurar un sistema industrial, cuando el viento de frente cuando el viento de cola se convierte en viento de frente, necesariamente paso a la fase del ajuste que generalmente, como dijimos, recae sobre los salarios y la distribución.
Tengo una pregunta de Marcelo Ajuria, dice, parecería bastante difícil en estos días y en nuestro país avanzar en un desarrollo industrial integral por la correlación de fuerzas existente y el hecho de que el sector empresarial e industrial no parece mayoritariamente dispuesto a romper el molde de la dependencia y modelo financiero exportador. ¿Cómo ves el escenario económico y los actores principales en estos días? Bueno, yo soy un pesimista estructural, digamos, o sea que mucho más para aportar a la intervención de Marcelo, con la que estoy totalmente de acuerdo, no tengo. Lo que sí es claro, me parece, insisto con esto, del último año, año y medio para acá, lo que estamos viendo es una revolución en el sentido conceptual y teórico respecto en los países centrales sobre políticas de qué hacer frente a la crisis. Y el eje tiene que ver con tres elementos que yo creo que acá son imprescindibles. Primero, generar demanda interna. Esto es Biden en Estados Unidos inyectando cifras multimillonarias para generar crecimiento económico en el marco de la pandemia. Segundo, o como parte de esa política de redistribución, política impositiva en Argentina, o mejor dicho, en Europa y en los países centrales, la distribución del ingreso antes de impuestos es muy regresiva. Pero cuando uno incorpora a ese análisis la carga impositiva, habla de economías con un nivel de inequidad muchísimo más bajos que los que tiene la Argentina, donde la política tributaria es para, digamos, consolidar planteos para los sectores de mayor poder adquisitivo. Y el tercero es la política industrial. La Argentina, a pesar de todo el desmantelamiento industrial, la desindustrialización de la dictadura para nuestros días, todavía hoy tenemos bases productivas con un potencial en materia de la doble sustitución que charlamos antes, fabuloso. ¿Cuál es el problema? Me parece que son sectores que desde el punto de vista del escenario actual tenemos un problema, que es que si no los protegemos o si no hacemos política industrial y mantenemos la apertura de la economía y demás, bueno, es muy difícil competir con países como China, que tienen políticas industriales muy activas y salarios chinos. Pero bueno, me parece que ahí hay toda una discusión también, porque lo que enseña la casuística internacional es que los países que hoy son desarrollados industrialmente, en el origen de su industrialización eran recontra no competitivos, o sea, o no tenían industria o era una industria muy cara, mala, de muy mala calidad, pero lograron proteger a sus economías, generar políticas industriales que permitieron la construcción de campeones nacionales, privados o estatales que hoy son a través de los sectores industriales con los cuales se están comiendo el mundo desde el punto de vista industrial. Entonces me parece que ahí hay todo un debate para dar, pero que hoy no se puede dar o no se habilita ese debate, me parece por dos razones. Primero, por esto que mencionábamos antes de la mirada, si ustedes quieren, acotada o sesgada de la heterodoxia, que no habilita mucho más debate más allá de lo que plantea la propia ortodoxia. Y el otro tema es lo que dijo Marcelo, que hay sectores del capital, por ejemplo, micro, pequeñas y medianas empresas, que se verían muy favorecidos de una política industrial orientada al mercado interno vinculada a la redistribución del ingreso, pero que sin embargo identifican como el problema del capitalismo argentino a los sindicatos y a las demandas de los trabajadores. Entonces ahí hay también un tema de ideología de los empresarios que no tiene que ver con esta discusión, pero que también juega fuerte y marca un poco el carácter de esto que estamos charlando. Otra pregunta sobre la actualidad que nos deja Lidia, dice, ¿qué rol debería tener Argentina en un eventual reactivado Mercosur para no quedar dominado por Brasil en la industria automotriz, por ejemplo? Importante, y ahí hay ejemplos también interesantes de acuerdos regionales, por ejemplo, que Argentina suscribió, de hecho, digamos, no es que firmaron nada, pero que hubo acuerdos de complementación productiva, por ejemplo, con la Venezuela de Chávez, digamos, donde había ahí y hay, en el caso de complementarse con América Latina, mucho por hacer de Argentina proveyendo industria para recursos naturales. Para el petróleo somos muy fuertes o tenemos un potencial importante para proveer distintos tipos de implementos y
bienes de capital para el sector hidrocarburífero. Tenemos obviamente un sector productor de maquinaria agrícola y una expertise muy grande en materia de producción de maquinaria agrícola. O sea, hay un montón de cosas para pensar donde me parece la complementación está ligada fundamentalmente a los recursos naturales del resto de América Latina, donde el desarrollo industrial sacando con Brasil es casi nulo. Entonces ahí Argentina tiene para insertarse bastante en materia productivo-industrial. Claro. Mabel dice, el gobierno también está en disputa. ¿Hay sectores hacia adentro que levanten el modelo mercado internista o es una orientación inamovible la exportadora? A ver, ¿podés leerla de vuelta? Porque me quedé con lo último. Sí, dice, el gobierno también está en disputa. ¿Hay sectores hacia adentro, pregunta, que levanten el modelo mercado internista o es una orientación inamovible la exportadora? No, no. La orientación exportadora es el proyecto principal, me parece, al menos lo que uno lee de lo que está haciendo el gobierno en materia de política productiva. Dentro del gobierno hay sectores que no necesariamente tienen participación en la discusión de la política económica más grande, que claramente están embanderados detrás de una estrategia de redistribución del ingreso, vinculado a muchas de las cosas que charlamos, pero ahí hay mucho déficit, si ustedes quieren, en materia de articular eso con la política industrial o con la política de desarrollo productivo. Y ahí es el ejemplo del primer peronismo, perdón, es muy importante. Cualquier planteo de industrialización donde lo único que tenés como variable principal sea la redistribución, pero que no contemple avanzar en la integración del sistema industrial, necesariamente se choca en algún momento con el ajuste externo. Entonces, por eso enfatizo tanto esta idea. Hay mucho para discutir en materia de política industrial, hay mucho para discutir en materia de política de redistribución del ingreso y no hay que olvidarse nunca la articulación necesaria entre esas dos dimensiones. Pareciera como que la línea principal del gobierno lo único que procura es generar divisas de exportación y le importa muy poco la distribución del ingreso, la creación de empleo, la industrialización, el medio ambiente. Y del otro lado, la línea contraria a esta, como que tiene una vocación redistributiva muy fuerte, pero hay que meterle a ese, me parece a mí, toda esta discusión de qué bases materiales para sostener esa redistribución. Entonces, un poco ahí me parece que se juega esta tensión. Claro, tenemos un comentario de Aldo que dice, sin retenciones es imposible sostener un modelo compartido e iniciar un modelo industrializador, ya que a la puta oligarquía no le conviene fábricas con muchos obreros, ya que estos demandan alimentos, y le aplica una baja a los agroexportadores. El saldo exportable se logra con menos gente consumiendo. Después sí, tenemos perdón, te apuro un poquito porque hay... No, por favor. Carlos de Francisco dice, habría que descartar totalmente que sea el Estado quien conduzca el proceso de industrialización. Vicentín, ¿es una oportunidad perdida para ese fin? Sí, por lo menos desde mi punto de vista, sí. Es una derrota tremenda la de Vicentín, por dos motivos. Primero, nos quedamos sin una empresa, sin la posibilidad de que el Estado controle una empresa testigo de un sector que hace fraude por todos lados en materia de comercio exterior, en términos de abastecimiento de divisas, en un país con la dependencia externa que tenemos es un problema crítico. Pero segundo, que tiene que ver con toda nuestra discusión, a mí me parece súper interesante lo que planteaba Claudio Lozano, que era usar a Vicentín para armar a partir de ahí empresas mixtas o públicas productoras de alimentos. Y esto tenía un doble impacto que es fundamental. Primero, garantizarle a los proveedores, que generalmente son micro, pequeños y medianos, de las grandes productoras de alimentos, un precio justo y razonable por su producción y no como hasta ahora que opera todo lo contrario. Pero en segundo lugar, la posibilidad de tener alimentos baratos para el pueblo, digamos. Ahí hay un tema, me parece que es una oportunidad que tenía un potencial fabuloso y que no se aprovechó. Y lo otro es YPF. Argentina, desde que expropió la mitad más uno de las acciones en el año 2012, podría usar a YPF al estilo noruego, digamos, de usar
la empresa estatal para generar un clúster o un conglomerado de actividad industrial alrededor de la producción hidrocarburífera, y eso no se está aprovechando, que tiene que ver con quiénes son, digamos, en parte los actores y qué ideología tienen los actores estatales que están en la conducción de YPF, pero sin duda en la participación estatal, sea como regulador, perdón, o como actor protagónico del proceso, tendría que jugar un rol fundamental. Hay una pregunta de Daniel Ginelli sobre si podés hacer una comparación entre la industrialización de Brasil y la de la Argentina. Bueno, en 5 minutos hacer eso es como faltarle el respeto a la historia, digamos, pero básicamente Argentina, Brasil y México tuvieron una trayectoria de industrialización parecida. Son 3 países que van a llegar al escenario de la década de los 70 con un grado de estructura industrial bastante diversificado e integrado, o sea, con esta noción que charlamos de sistema industrial, no del todo, pero sí bastante integrado. Brasil y México van a salir de los años 70 no revirtiendo ese proceso. Argentina, después de la dictadura, va a encarar la desindustrialización, bueno, y una serie de cosas que ustedes van a ver en su momento en el seminario. ¿Cuál es la gran diferencia entre Argentina y Brasil? En la clase trabajadora, que ahí tenés un nivel de salario más bajo, pero tenés un mercado interno que es tanto más grande que podés permitirte tener salarios más bajos. Acá teníamos menos consumidores pero mejor pagos. Y el otro tema es la tradición sindical. Argentina es un país con un nivel de agitación sindical, por suerte, y con una tradición de lucha muy fuerte, incluso antes del peronismo, por todo lo que vimos, y en Brasil eso no es así. Pero el formato de la industrialización es parecido, es ligado a capitales transnacionales, de base extranjera, como dije, en el caso de Brasil, con un mayor desarrollo de cierto sector de la burguesía brasilera, con un rol distinto de la clase trabajadora, vinculado al tamaño de las economías y a la tradición sindical. Tenemos otra pregunta de Marcelo Julia que dice, algunas claves creo que ya diste, pero bueno, ¿cómo te parece que podrían darse pasos iniciales para avanzar hacia un desarrollo industrial con sustitución de importaciones y redistribución de ingresos hoy en nuestro país? Bueno, en 2 minutos, ahí yo después les puedo pasar, hay un montón de trabajos que discuten estas cosas. Te diría, Argentina tiene un montón de potencial para sustituir importaciones en sectores tan diversos como, y doy ejemplos de trabajos en los que me tocó participar, el sector nuclear, en lo que es todo el sector en general de bienes de capital. Argentina tiene lo que se llama masa crítica, o sea, tenemos producción importante de maquinarias y equipos para distintas aplicaciones. Teníamos un sector autopartista importantísimo, tenemos incluso la posibilidad de sustituir componentes electrónicos para, por ejemplo, la electrónica de consumo en Tierra del Fuego y demás. Y Argentina tiene una riqueza enorme, enorme, no aprovechada, para generar encadenamientos industriales, sobre todo para la industria petrolera y energética, que no estamos aprovechando. Entonces te diría, lo primero que hay que hacer es mirar para adentro y ver lo que tenemos. Yo después les puedo pasar a través de Marisa esos trabajos, pero insisto, la producción está. ¿Y con qué ventaja? Que tenés que están ligadas a segmentos del capital menos concentrado, de base nacional y muy orientados al mercado interno, con lo cual ahí ya tenés resuelto un primer tema, que es la funcionalidad, si vos querés, de la industrialización y la redistribución del ingreso que mencionábamos antes. Pero ¿cuál es el problema? Que esos sectores donde tenés un potencial bárbaro no cierran para el planteo heterodoxo de que el crecimiento lo tracciona el modelo exportador. Entonces ahí hay todo un debate para dar en este campo que me parece que todavía ni empezó y que estaría muy bueno que así sea. Tenemos una serie de comentarios que me parece que se vinculan mucho con todo esto que vos decías y entre sí, así que los leo todos juntos. Lidia dice, ciencia y tecnología aplicadas a ese modelo de sustituir importaciones. Rita Toscano dice, un gran ejemplo de empresa nacional y que daba trabajo a múltiples pymes satélites es Simbap,
Cristina Kirchner habló de una ITEC similar a INVAP. Con el macrismo eso no pudo ser y todavía parece que tampoco. Clara dice, la planificación de la estrategia económica en nuestros países, bueno, sobre eso dice, son las corporaciones las que deciden. China, bueno, pone el ejemplo de China, China tiene una economía planificada no capitalista, y entonces Enrique preguntaba, ¿cómo juega en el modelo propuesto el desarrollo tecnológico? Bueno, creo que en parte lo comentaste recién, pero no sé si querés ampliar algo. Mucho más para aportar no hay. Lo que es cierto, y esto es un tema también para discutir la política tecnológica del kirchnerismo o de la heterodoxia, es que el modelo de política científico-tecnológica se ancló en el modelo exportador, digamos. Tuvo que ver fundamentalmente con desarrollos orientados a potenciar las exportaciones tradicionales de la Argentina. Entonces, la primera de las intervenciones me parece que es sumamente atinada esto, ¿no? De repensar la estrategia de desarrollo científico para que apuntale la industrialización y no en todo caso para generar conocimiento y tecnología aplicado al modelo exportador tradicional. Ahí hay un montón para hacer, yo creo que todavía no hicimos nada, y es todo un debate, qué sé yo, hay toda una discusión, por ejemplo, en el sector nuclear, donde hay como dos modelos. Un modelo dice, bueno, tenemos que traer todo de China, que los nuevos reactores vengan todos de China, y hay otro esquema que dice, no, tratemos de generar desarrollos industriales que se pueden generar a corto plazo con producción argentina que puede llegar a cubrir hasta el 70%. Bueno, los que enarbolan ese proceso, segunda línea, son todos científicos del CONICET, del rubro de la química, la ingeniería nuclear, etcétera. O sea, hay también sectores del mundo de las ciencias duras que están pensando estas cuestiones del desarrollo industrial, pero la hegemonía, digamos, en términos de política científica tecnológica, me parece que está más orientada a potenciar el modelo exportador. Sí, tenía otros dos en el mismo sentido, dos comentarios. Lida dice, vive en Bariloche, donde hay un polo de desarrollo con tecnología de punta como INVAP, que ya lo mencionamos antes. A ese tipo de industria tendríamos que apuntar también, exportar radares, fabricar satélites, reactores nucleares. Rita dice, ITEC, el Centro de Investigación de YPF, está buscando empezar a producir localmente celdas y baterías de litio. Creo que eso parece ir en la dirección correcta. Y Pablo dice, Pablo Zuliani, ¿cómo se puede equilibrar el desarrollo industrial con el cuidado del ambiente? De vuelta a esa, perdona, la primera parte me la... ¿Cómo se puede equilibrar el desarrollo industrial con el cuidado del ambiente? Bueno, ahí hay todo otro debate que tiene que ver con un montón de elementos de, digamos, de economía ambiental, pero sí, se tiene que equilibrar, no queda otra, y hay un montón de discusión que por ahí, dado el tiempo, no me quiero meter. Lo que es cierto es que el modelo exportador que estamos viendo es soja transgénica con todo lo que implica. Es la producción minera a gran escala con todo lo que esto implica, y es la explotación no convencional de hidrocarburos, con todo lo que esto implica. O sea, muchas veces, y esto es un tema yo por suerte no tengo Twitter y no consumo la discusión de las chicanas políticas, pero muchas veces desde sectores muy cercanos al gobierno, los reparos en materia ambiental los catalogan como ambientalismo falopa, digamos, como que nos dedicamos a pelotudear, perdón por la expresión, y no vemos que la importancia es el desarrollo de las fuerzas productivas. Bueno, lo que es claro es que el desarrollo de las fuerzas productivas hoy está siendo tremendamente erosionador del medio ambiente. Entonces es un tema fundamental. Y en materia de industrial también, que tiene que ver con elementos de economía ambiental que también están formando parte crecientemente de la discusión sobre el desarrollo industrial. Acá una pequeña observación es que la subestimación de cuestiones como el ambientalismo, como la distribución, la descentralización, la atención a las distintas comunidades y demás, encubre
lo que es la fuerza que ya tiene el poder mismo, digamos. No atender todas estas cuestiones que están siendo atacadas por un modelo tremendamente concentrado, todas las características que vimos, me parece que es ir por la fácil y mantener la estructura de poder existente. Ahora, cuando pensamos en cada una de estas variables, estamos pensando en distintas dimensiones de la lucha de clases, ni más ni menos. Entonces, me parece que eso debe ser integrado, que el desprecio de la discusión muestra la incapacidad de abordarlo. Ahora, cuanto más tiempo pase avasallando territorios, más caro y más difícil es después la reversión. Son poblaciones enteras que se consideran sacrificiales para un modelo que es para muy pocos. Entonces, esta idea de el modelo agroexportador en el 30 y hoy es para muy pocos. Eso me parece que es lo que tenemos que tener muy en cuenta, y hay posibilidad de producir en forma desconcentrada para beneficio de muchos más ciudadanos que los que hoy está abarcando este modelo de producción. Creo que podríamos salir tal vez de ese cajón en el que estamos puestos, pudiendo pensar desde otro lado. Lo que decía Martín de las pymes, la economía, la otra economía, digamos, es un punto muy importante para poder pensar desde ahí, pero implica salirse de la estructura, salirse de lo dado y poder pensar que hay otra posibilidad de planificar y de hacer política pública para la industria. Sí. Tenemos otra pregunta sobre cómo ves el panorama pandemia y pospandemia global, ¿con más neoliberalismo o con un incipiente neo-keynesianismo? Si tuviera la respuesta, no estaría acá, estaría invirtiendo o haciendo, así que no, no, no. Lo único que puedo decir es que dos cosas. La primera, yo personalmente creía que en Argentina la pandemia iba a ser una ventana de oportunidad para salir de estas discusiones un poco lo que charlaba recién Marisa. No, lamentablemente no, me decepcioné a poco de andar con mi idea. Y lo otro, sí creo que hay que mirar mucho lo que están haciendo los países centrales. Están inyectando liquidez a través de sus bancos centrales para bancar crecimiento económico, mala palabra hasta hace 2 años. Están generando políticas impositivas o de redistribución del ingreso para traccionar mercados internos y crecimiento económico, otra mala palabra, y están haciendo políticas de nacionalización de sectores o de empresas en crisis producto de la crisis, otra mala palabra. Entonces me parece que no sé si la respuesta es neoliberalismo, neo-keynesianismo, no lo tengo claro y no soy quien para decirlo, pero insisto en que sí hay ahí una ventana de oportunidad que lamentablemente no la estamos aprovechando y que no tiene que ver con la grieta, no tiene que ver con nada. Yo creo que tiene que ver con un cuestionamiento muy serio que tenemos que hacerlo a la heterodoxia que está conduciendo la política productiva y económica en general en la Argentina, que terminan siendo funcionales a planteos de base claramente ortodoxa, y ahí hay un tema para discutir. El problema es que nunca se habilita esta discusión y siempre terminamos en la chicana o en el desagravio personal, que bueno, que se puede resolver en una plaza agarrándose a trompadas, pero que obviamente no va por ahí la discusión de estos temas. Bueno, ahí hay un tema que me parece que es muy difícil de lograr traspasar, ¿no? Pero insisto, yo no sé para qué lado va esto, pero lo que sí es clarísimo es que hoy a nivel mundial y de los países centrales los marcos teóricos están en un tacho de basura y bueno, eso hay que aprovecharlo. Claro. Lidia dice, ¿qué opinás de reeditar las viejas juntas reguladoras de carnes, de granos, para controlar los precios y para defender el mercado consumidor interno? Sí, llamalo así o llamalo a aplicar la ley de abastecimiento en serio o llamalo tener una legislación antimonopólica
que Argentina no tiene, nadie regula o es muy es muy poca la regulación que hay de los complejos productivos, que era un poco lo que trataban de compensar en su momento las juntas reguladoras. Sí, eso es fundamental. Qué sé yo, cuando el Estado argentino dice política de control de precio y regula o se sienta a negociar con la Serenísima y un par más de actores predominantes, pero no regula el vínculo del actor dominante con sus proveedores, bueno, el ajuste va para abajo. Entonces, todo lo que sirva para regular complejos productivos tan desiguales en la distribución del ingreso al interior es muy importante. Se llame Junta Reguladora de Granos o se llame Ley de Abastecimiento Interno o se llame legislación antimonopólica y regulación de cadenas productivas, es lo mismo, no importa. Pero para mí es fundamental. Tenemos varios comentarios, generó mucho interés la cuestión de la investigación, ¿no? Entonces Lidia dice, en este contexto de pandemia surgieron descubrimientos como el uso del plasma, el suero equino, actualmente en desarrollo uno o más vacunas, barbijos, respiradores, etc. Todos son ejemplos de cómo la ciencia puede impulsar proyectos industriales. Y Rita agrega, INVAP puede construir reactores con muchos signos de admiración, tiene razón. Los ha exportado incluso, ¿no? Aguante el CONICET y las universidades públicas. Y también Su agradece, dice excelente y mucho para pensar, muchísimas gracias. Clara dice que quedó sin responder acerca del poder de las corporaciones. No me acuerdo ahí cuál era la... Ella decía, las corporaciones son las que deciden la planificación de la estrategia económica en nuestros países. ¿Qué opinas de esto? No estoy tan de acuerdo. Efectivamente, dado el proceso de concentración y transnacionalización de la economía que ustedes van a trabajar en el seminario, obviamente hoy el margen de autonomía estatal para hacer cosas como las que nos gustaría a nosotros es acotado. Pero a mí me parece que hay mucho de proceso contrario a nuestros intereses producto de la inacción de los hacedores de política heterodoxos. Entonces me parece que es verdad, hoy los márgenes de acción están acotados y eso está clarísimo, pero me parece fundamental discutir, ir al núcleo de la discusión con la heterodoxia, que es, no puede ser que los sectores progresistas en Argentina, o ciertos sectores, tengan para ofrecerle como mejor opción a la sociedad argentina el modelo exportador. Está bien, no es maíz y trigo, pero es soja, minería y petróleo y a los fines de la estructura productiva y del desarrollo económico es exactamente igual. Entonces me parece que ahí hay un tema donde es clarísimo que las corporaciones condicionan y más con un Estado tan desvencijado en su funcionamiento efectivo como el Estado argentino, pero hay mucho de eso que tiene que ver con políticas aplicadas por actores, no digo ortodoxos porque está claro para qué lado, para qué intereses juegan, pero me parece que hay que tensionar un poco el espacio de la heterodoxia porque muchas veces se asumen conceptos y políticas que son una recuperación acrítica de planteos liberales, y ese es un problema del que esa gente no se hace cargo y que nos lleva a los cuellos de botella en el que estamos permanentemente. Mabel comenta, esta pandemia es producto de ese sistema de producción que desprecia el medio ambiente, ¿no? Estos son comentarios que fueron poniendo a medida que vos hablabas antes. La pandemia, dice Clara, ha acelerado el proceso de concentración. Y Lidia dice, la ley de góndolas se la llevan puesta los formadores de precios, los supermercadistas. Y Anaí agregaba también sobre el tema es la capacidad de imponer las regulaciones, nos lleva puesto el capital concentrado. Bueno, pero no tiene por qué ser así, digamos. Uno tiene instrumental y tiene alianzas sociales, digamos. Y ahí me parece un poco lo que charlábamos antes y que también Marisa recupera, digamos que el proyecto de desarrollo es un proyecto técnico y político. Es técnico porque necesitamos pensar los instrumentos, los marcos teóricos, y es político porque de algún lado tenemos que sacar recursos. Por lo tanto, necesariamente, si queremos generar desarrollo industrial, vamos a tener que atacar intereses que obviamente no van a querer perder poder económico, con lo cual
no hay otra manera que con la construcción política para caminar en ese sentido. Pero también hay un tema de técnica, digamos. Si yo me paro en primero exportar para después todo lo demás, ya concedí todo. Pero si digo, el eje tiene que ser la redistribución y no contemplo la problemática industrial como fuimos charlando en todo este encuentro, bueno, capaz que estoy comprando a corto plazo un modelo expansivo que termina siendo una gran frustración producto del ajuste que viene siempre que no se avanza en el sistema industrial. Entonces, también hay que discutir la técnica, digamos, también hay que discutir esta cuestión de los marcos conceptuales y de la ideología al interior de la heterodoxia. No puede ser que la discusión de política industrial quede bastante bloqueada diciendo que es una discusión de la década del 70, porque no lo es, y eso es un tema que paradójicamente aparece mucho en el debate. Te leo un saludo de Marta Subiría que dice excelente, clara y amplia explicación, gracias Martín. Y vamos a la última pregunta que dice, ahí justo pusieron un comentario y se me fue para arriba. Dice, ay. Perdón, se me descontroló el chat. Mabel dice, este seminario es un instrumento para avanzar en la discusión y tensionar lo establecido, celebrémoslo. Pablo Zuliani dice, el resultado de lo que pasó con Vicentín, ¿fue exceso de fuerza del capital concentrado o exceso de debilidad del gobierno? Digo lo que pienso. Yo creo que fue dramática y lamentable la construcción política del instrumento. De cómo se armó, digamos, alguien dijo, es un déjà vu de la 125 en términos de cómo se construyó políticamente o cómo no se construyó políticamente, digamos, una alianza política con los más perjudicados por Vicentín, que eran los micro, pequeños y medianos productores del sector agropecuario. La herramienta era fundamental y era importantísima por todo lo que hablamos. Ahora, fracasado eso en el plano político, anda a poner una regulación al precio del tomate. La intervención estatal le es cada vez más mala palabra y bueno, ahí también tenemos que hacernos una autocrítica, digamos. No es que la lucha contra las corporaciones es una batalla perdida necesariamente. También hay temas de construcción política que para mí necesariamente tienen que formar parte de esta discusión. Ahí es muy interesante para mí todo lo que en su momento planteó Claudio Lozano, de todo el potencial productivo e industrial que se podía disparar a partir de Vicentín expropiada por el Estado. Nunca le dieron pelota en términos de la herramienta o del instrumento vinculada a esa regulación, y bueno, ahí tuvimos el fracaso, que es para mí haber retrocedido 20 casilleros en términos de estas discusiones que tuvimos hoy. Claro. Una pregunta de Lidia, que creo que de alguna manera ya la respondiste, pero dice, Gramsci dijo que lo viejo está muriendo y lo nuevo no puede nacer. ¿Habrá un nuevo modelo civilizatorio post-pandemia? ¿Quién lo sabe? No lo sé, no puedo decirlo. Insisto, hay que mirar lo que están haciendo los países centrales. Ahí nos da mucha letra para discutir con esta heterodoxia imposibilista que hoy está muy presente en este gobierno. Bueno, tenemos una pregunta de Carlos que dice, ¿el Poder Judicial es un arma que impide actuar en un marco de libertad? No tengo la menor idea de cómo responder eso. En esta discusión, digamos, de política productiva, política económica, la verdad que no veo el nexo, pero no me quiero meter en eso, pues no tengo la menor idea, digamos. Bueno, Lidia dice, el caso Vicentín fue una trampa judicial, ahí aporta un elemento, ¿no? Bueno, y quiero cerrar con dos comentarios, el de Ana Laura que dice, celebro que dos especialistas en economía como ustedes, Martín y Marisa, estén involucrados en el debate sobre el cuidado del medio ambiente.
Y bueno, Lidia dice, brillante exposición y muy esclarecedor el intercambio. Gracias, Martín. Bueno, acaba de poner Enrique, nacionalizar Vicentil no implicaba asumir una gran deuda. Bueno, creo que podemos ir cerrando. Te paso la palabra, Marisa, para hacer este cierre. Sí, bueno, agradecerles a todos estar aquí. Me parece que enfatizaría algo que está un poco implícito en la explicación de Martín, y es que no se puede pensar ninguna política sin pensar en los actores que la sustentarían, y me parece que lo que está faltando, aún de lo, y diría sobre todo de lo bueno a lo que aspira el gobierno, es involucrar a la sociedad, involucrar a los actores sociales capaces de respaldar sus decisiones. El caso de Vicentín es emblemático de cómo se despreció, se obvió toda la movilización que generó el caso, porque hubo muchos colectivos, instituciones, organizaciones, cooperativas que estuvieron moviéndose para conseguir respaldar esa decisión del gobierno, que no fueron ni siquiera registradas. O sea, el ninguneo de la militancia, llamémoslo para decirlo rápido y pronto, termina pesando sobre el gobierno, porque es eso lo que hace que un gobierno pueda avanzar en un sentido o en otro. Ahora, si la movilización de infinidad de actores que ponen el cuerpo, todo lo que se arriesga, porque se está discutiendo ahí una parte del poder de determinados sectores, termina contrapesada con una serie de tweets o una hora o un canal de noticias, me parece que ese es el problema, digamos, donde se construye la idea de la sociedad para la cual se está gobernando. Si va a ser el poder el que va a dar la imagen de lo que está pasando, me parece que estamos en una limitación de la conducción de este proceso, que es lo que impide la definición de salidas. Y entonces se reviste como si fueran progresistas lo que son las aspiraciones de los sectores dominantes, ¿no? La salida exportadora, esta famosa. Entonces eso me parece... te agradezco mucho, bueno, a Martín, todos nosotros, por esta exposición. En algún punto me parece de un nivel impresionante para tener no solamente el pasaje histórico, sino la intersección de debates que trae, la industrialización, cómo está atravesado el peronismo con eso, la distribución del ingreso y bueno, todas las nuevas variantes del debate que aparecen todo el tiempo, ¿no? Así que agradecer, nada más. Bueno, nos vemos entonces en la próxima. No sé, Guillermina, si querés invitar. Martín. Bravo. Y bueno, gracias, y dejar excelente. la invitación para la presencia de la licenciada Cecilia Vito, que va a hablar con nosotros acerca de la industrialización por sustitución de importaciones, pero de 1976. Perfecto. Gracias a Martín, gracias a Marisa, gracias a ustedes. Muy bueno, ¿eh? Excelente. No, Excelente gracias el conversatorio. Un abrazo grande. Hasta dijo abrazo, lo malas mismo, palabras, fuerza. no insultó Chau. mucho, se portó súper bien. Lo suficiente. Chao, Nos muchas vemos la gracias, próxima. compañeros. Gracias, Chao, Martín. gracias. Chao, Gracias. Chao a todos. Chao. Gracias. Mancuello es el que mete el gol. Mancuello. ¿Y de qué era el conversatorio? No te digo. ¿Vas a entrar a otro? ¡Oh! Tengo que hablar con... No. Bueno, no llegué a leer todos los agradecimientos, pero bueno, no sé si los pudieron ir siguiendo. Ay, se fue Martín ya, ¿no? Sí. Sí, Ah. me parece que sí. Seguí pero grabando, genial. ¿viste?
La propia Marisa